La idea es motivaros para los que tenéis en mente un proyecto, estáis iniciando un proyecto o incluso tenéis un proyecto con un largo recorrido, que os animéis a contar con un diseñador gráfico para que os ayude con vuestra imagen. Me voy a presentar muy rápidamente. Me llamo Daniel Cáceres, soy diseñador y editor de arte freelance. Tengo más de 15 años de experiencia trabajando temas de branding, de identidad corporativa, de diseño digital, diseño editorial, comunicación de marca. He tenido la suerte de trabajar con proyectos de gastronomía, tecnología, hostelería, pero sobre todo estoy muy enfocado porque el 90% de mi tiempo lo dedico a trabajar con hoteles y con restaurantes. Estos son algunos de mis clientes. Aquí en Barcelona, por ejemplo, el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos, el Hotel Miramar, en Madrid el Villamagna, a nivel nacional la cadena Vinci Hoteles y bueno, varios clientes con los que hago proyectos sueltos y otros con los que trabajo a diario. Yo he dividido la formación, la charla o el webinar en 4 puntos. ¿Qué hace un diseñador gráfico? Definir qué es un diseñador gráfico. Los motivos por los que creo que debéis contar con un diseñador gráfico. Luego unas slides de precios para que os hagáis a la idea un poquito por dónde se mueve el sector. Son precios genéricos sacados de una encuesta de una revista especializada, pero bueno, así os podéis hacer un poco la idea. Y luego una última slide que le digo One More Thing, que es de consejos, tips y recomendaciones. Lo primero que quiero es definiros qué hace un diseñador gráfico. Un diseñador gráfico es la persona que comunica visual y creativamente ideas para atraer al público al que se dirige. Es decir, diseñamos piezas con el objetivo de que se entiendan y luzcan visualmente. El diseñador gráfico tiene 2 objetivos. Uno es que lo que diseña sea bonito y 2, que lo que diseña se entienda. Uno sin otro no tiene éxito. El éxito es que tanto sea bonito, tanto que se entienda, tiene que ser así. Por ejemplo, un logotipo puede tener muchos colores, puede ser precioso, pero si luego al final la gente no entiende, no sabe deletrear el nombre, no entiende lo que significa o ve un dibujo y lo mezcla con otro, pues al final digamos que el diseñador no ha tenido éxito y no ha sabido captar bien el mensaje. La segunda cosa que quería comentaros eran los 5 motivos. Hay muchos más, yo he destacado 5 porque me parece que son los más importantes. El primero es lo que yo digo que tu marca es tu primer plato. Un cliente antes de llegar a un establecimiento, sea un restaurante, sea un hotel o sea cualquier otro negocio, antes de llegar a probar el producto, antes de llegar a utilizarlo, visualiza muchas cosas, sobre todo gráficas. Si ponemos, por ejemplo, un restaurante, cuando el cliente entra por la puerta, ha visto el rótulo, ha visto la carta exterior, ha visto los vinilos de los cristales, al entrar escucha una música, la decoración, cuando se sienta en la mesa el posavasos, la servilleta, un metraquilato. Son todo muchos elementos que al final suman. Y es importante que todo tenga una identidad, todo tenga una personalidad y es importante que vaya sumando un elemento y otro para que el cliente tenga buenas sensaciones y cuando se marche de nuestro local, aparte de haber saboreado la gastronomía, la atención, pues se haya fijado en todo ese tipo de cosas. Yo os voy a poner un ejemplo de una tontería, porque al final es una pieza que es una tontería, pero es un mantelín que realicé para un restaurante de Sant Cugat, que por cierto mañana reabre y ha cambiado de nombre y de dueño, pero en su día lo diseñé para cuando llegaban los padres con los niños al restaurante. La idea era, el cliente no quería poner el menú de niños porque tenía una carta preciosa, la carta tenía poesía, la carta estaba escrita genial y le molestaba el menú de niños, no sabía dónde ponerlo. Entonces pensamos que podía ser muy chulo crear un mantelín con la carta por un lado, con dibujos por el niño, para los niños por otro, con identidad del restaurante y de esa forma contentar a todo el mundo y reflejar el mimo, cuidar cada detalle y la personalidad del establecimiento. ¿Cuál hubiera sido la otra opción? La otra opción hubiera sido a ir a comprar a un establecimiento, pues tipo Macro, tipo García de Po o X, un mantelín genérico. ¿Sirve para lo mismo? Sí, exactamente sirve para lo mismo este que el otro, pero el otro gana más. Y este es un mantel genérico que puede estar en tu restaurante y puede estar en cualquier otro.
Este sería el primer punto. El segundo punto, el no al do it yourself. ¿Qué es el do it yourself? Es el no lo hagas tú mismo. En temas de diseño es muy corriente que todo el mundo tenga un vecino que toque Photoshop, tenga un amigo que le pueda hacer, o incluso se pueda poner en internet, coger una imagen, colocarle un texto y para adelante. No es lo correcto. Lo correcto es que os dejéis asesorar por personas con experiencia, que sean creativas, que os aconsejen qué tipografías utilizar, qué soportes, qué temas de impresión. Sobre todo es muy importante con todo el tema del COVID-19, que los soportes sean lavables, que podamos poner un código QR en las cartas, sí, un código QR, pero bueno, que pongamos el código QR de una forma original, no en un papel o en un adhesivo y que capturen el código QR, que busquemos formas. Y al final, esto es lo que os va a dar un creativo, un diseñador gráfico, ese tipo de ideas. Al final, todo cuenta. Me gustaría poneros un ejemplo que me pasa bastante. Me sorprende mucho que hay muchos clientes, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes que cuando tienen el momento de enviar los menús corporativos o los menús de Navidad o algún menú especial, los hagan en Word, los hagan en PowerPoint, pongan un fondo blanco, algún dibujo de fondo y el texto negro y lo envíen al cliente. Me sorprende mucho porque, por ejemplo, si os pongo de ejemplo esto que hicimos para el Hotel Miramar, que eran unos menús elegantes, la imagen del Hotel Miramar es muy geométrica, una buena fotografía. Si lo que enviamos al cliente es esto y el primer de esto de contacto con el cliente es el menú, es importante que por lo menos ellos vean la calidad del sitio. Sí que es verdad que muchos enviaban esto y yo me sorprendía porque luego veía la boda o veía el evento y decía, pues es que el evento es espectacular, el sitio es formidable, la gastronomía es de 10. Entonces, ¿por qué han enviado esto? Que al final el cliente lo ve y piensa, pero esto no es éxito, digamos. O sea, lo ves y no te convence, ¿no? Y entonces este es otro de los puntos. El tercer punto es el tiempo, que viene en conjunto con el anterior. El tiempo, no lo hagas tú y al final no lo hagas tú porque tampoco tienes tiempo. Al final el tema del tiempo y el tema del diseño es una cosa que no se puede hacer rápido porque se ha de pensar, se ha de aplicar. Es mejor que dediques el tiempo a lo que mejor tú sabes hacer. Si tú eres el propietario, seguramente tendrás 3000 cosas donde invertir tu tiempo. Os voy a poner el ejemplo de una página web que hemos diseñado durante el confinamiento para una clienta que es experta en marketing y comunicación. Y al principio salió como un proyecto muy sencillo en el que íbamos a subir una página web y íbamos a poner 4 fotos, 4 textos, pero al final hemos invertido toda la época de confinamiento, tanto ella que ha tenido que preparar todos los textos, todo el concepto, una programadora web que ha tenido que hacer que todo funcione, que todo se vea bien, y yo a nivel de diseño, pues al final ha salido un proyecto genial, pero que hemos estado un mes para trabajar en ello, para una cosa que relativamente parecía sencilla. Si tú eres el propietario de tu establecimiento, además de 1000 cosas, tienes que también mirarte todo esto, lo mejor es que derives a un profesional. Al final la frase delegar es de sabios es correcta. El cuarto punto es el dinero. Ahorrarás dinero y parece una coña porque dices, hombre, me va a costar dinero contratar a un diseñador gráfico. Te va a costar dinero, pero es algo que vas a ahorrar, porque si lo haces tú o lo hace alguien que no tenga experiencia, se pueden cometer errores y esos errores al final luego cuestan más caros. Os voy a poner el ejemplo de un cliente que me contactó para rediseñar su logo de un restaurante. El cliente, y era el propietario, se había lanzado a crear el logotipo y había hecho un logotipo redondo, una pastilla redonda, y el texto del nombre del restaurante dentro de la redonda. Se lanzó a hacer piezas, se lanzó a hacer la tarjeta de visita, se lanzó a hacer el posavasos. Todas las piezas, la circunferencia se veía genial. Pero ¿qué pasó? Que cuando llegó la parte final, que era la rotulación exterior, se encontró con que el rótulo, que era una bambalina de unos 7 metros alargada y con muy poca altura, el logo, la circunferencia, quedaba en medio y no se veía casi. Te ibas lejos y veías un topo blanco, te acercabas y no se veía nada. ¿Qué pasó? Pues que se perdió tiempo, perdió dinero y luego encima tuvo que contratar a alguien para que le gestionara el cambio y volver a hacer todas las piezas. En eso os digo lo de ahorrar tiempo. Y el último punto, el quinto, lo necesitas. O sea, necesitas, porque hoy en día todo el mundo está
con imágenes bestiales, necesitas una línea gráfica potente, necesitas una línea fuerte, contundente y sobre todo unificada, que todo respire igual, que el cartel de la puerta con el logo rojo sea igual que la carta de dentro con el logo rojo, que el cartel tenga la misma tipografía, que los vinilos respiren lo mismo, que todo tenga una misma calidad de impresión. ¿De acuerdo? Vamos por los precios. Lo que os comentaba, yo os voy a pasar un poco los precios para que sepáis un poco, porque sí que es verdad que el mundo creativo siempre se tiende a decir, hostia, esto me va a costar un pastón. Y igual no es así. Sí que es verdad que, claro, si te vas a una agencia de publicidad puntera, sí que te van a costar un pastón. Pero bueno, tú también tienes que ver cuál es tu negocio y lo que quieres representar. No es lo mismo abrir un restaurante y tener que hacer un logotipo, unas cartas, unos manteles y unas tarjetas de visita, que abrir una cadena de restaurantes o promocionar un hotel 5 estrellas, que entonces sí que es mejor que te vayas enfocando a una agencia de publicidad porque ellos te van a proporcionar mucha más material. Yo veo 3 divisiones en el tema de los precios, que son las que yo aplico. Uno serían los precios por proyecto, otro serían los precios por bolsas de horas y otros serían los fees mensuales. Los precios por proyecto son lo que os decía de la encuesta de la revista especializada que se llama Gráfica, que hizo una encuesta entre abril y mayo de 2019 a creativos. Puede variar lo que os comentaba. No es lo mismo un diseñador con 3 años de experiencia, no es lo mismo un diseñador con 15 años de experiencia y no es lo mismo una agencia de publicidad. Estamos hablando de que un diseñador gráfico freelance por hacerte un logotipo te puede cobrar unos 300, 500 euros y estamos hablando de que una agencia de publicidad te puede cobrar 3.000. Sí que es verdad que es lo que os decía, tenéis que pensar qué necesitáis para vuestro restaurante. Una agencia te va a crear varios logotipos, te va a crear un manual para luego aplicar a todas las piezas, te va a crear un sinfín de piezas. Igual vosotros no necesitáis, igual vosotros necesitáis, oye, yo necesito un logotipo que esté bien diseñado, que tenga mi esencia y hacer 3 o 4 piezas más. Aquí podéis ver precios de logos, que serían diseños de logos o rediseños de marcas ya existentes, precios de flyers o de dípticos, precios de páginas web. Las páginas web podemos irnos de 500 euros a 1.000 euros a 5.000 euros. Al final todo depende de los idiomas que tengan, de los menús que tengan, del contenido, etc. Pero si te vas a alguien que te programa una web basado en plantillas WordPress, puedes conseguir una web que quede genial por 500 y por 1.000 euros. Tema de sesión fotográfica, eso también me llama muchísimo la atención cuando estoy trabajando porque los clientes piden catálogos, piden folletos, piden el tema de la web y al final tienen unas fotografías que son pésimas y que no lucen nada el establecimiento. Una sesión de fotografía, salvo que te vayas a un top de fotografía de celebrities, o sea, puedes conseguir fotografías de platos por 150, por 300 euros y yo creo que eso está en los bolsillos un poco de todos. Luego puedes ver pues precios para portadas y editorial, precios de piezas corporativas como pueden ser carteles, tarjetas de visita, cartelitos de señalización y luego lettering. Estos son los precios que os decía que ha sacado la revista. Estos que os voy a enseñar de las bolsas de horas son los precios que yo aplico. No os lo enseño para promocionar, simplemente para que os hagáis una idea de los precios que se mueven, porque yo entiendo y yo después de analizarlo creo que son precios de mercado. Las bolsas de horas son paquetes de horas que se venden, al igual que se venden pues, una tarjeta de tratamientos, con lo de 10 tratamientos te regalamos uno y con los 10 tratamientos te salen más barato que si compras 2 solo, son en horas de diseño. Yo os he puesto aquí 3 rangos y, por ejemplo, para daros un ejemplo, las bolsas de horas de 60 horas que yo estoy trabajando, por ejemplo, con hoteles, pues ahora estamos hablando de que les duran, con trabajo diario de diseño, les duran unos 2 meses y medio, 3 meses. Y al final, ¿qué es lo bueno de esto? Que tú tienes un diseñador in-house que te da servicio cada día como si lo tuvieras en la mesa de delante por un precio bastante competitivo y bastante económico para que tengas una imagen potente. ¿Vale? Y el fee mensual lo he puesto a consultar porque es muy difícil calcular un fee mensual. Porque normalmente esto lo trabajo con los hoteles, porque son los que piden más contenido, y al final varía mucho en función de cuántas piezas se van a diseñar mensualmente. El fee mensual normalmente son contratos anuales en los que tú estipulas que vas a hacer
me lo invento, 50 piezas mensuales y se llega a un pacto de un precio, que es mucho más bajo que el de por proyecto. Al final, de estos tres, el más caro es el de por proyecto y los otros dos son más baratos, porque como tú afianzas al cliente, puedes hacerle mejor precio. Vale, esto respecto a precios. Y por último, el One More Thing que os comentaba, consejos, tips y alguna cosa más. ¿Qué material tiene que entregarte un diseñador? Al final, el diseñador que os hace el diseño también os tiene que no solo enviaros el logotipo, sino que tiene que daros una carpeta con todo el material. Yo os voy a pasar un poco una chuleta de cómo se han de entregar las cosas, como creo que correctamente se tienen que entregar. Y, por ejemplo, si vosotros le pedís a un diseñador un logotipo o una identidad gráfica, os debería entregar una carpeta, lo primero con 3 archivos. 3 archivos que serían el .ai, que es el famoso archivo vectorizado, que este es el famoso archivo que todo el mundo nunca sabe lo que es, pero que es el más importante de todos. Para definirlo muy rápido, un archivo vectorizado es un archivo que poniéndolo así se ve bien y poniéndolo en una fachada de 15 metros se sigue viendo perfecto. Y ese es el archivo importante cuando se hace en vuestra marca que tenéis que conservar, porque es el que os vais a necesitar para tanto rotular, para imprimir o para coser los uniformes. Entonces, súper importante que el diseñador gráfico, cuando se entregue el trabajo, se entregue el archivo vectorizado. Luego os tendrá que entregar los JPG, que son las imágenes que luego podéis utilizar en PowerPoint. En diferentes tamaños sería lo óptimo para que podáis tanto utilizarlo en un PowerPoint pequeño como uno grande. Y luego los archivos PNG, que son los archivos transparentes. ¿Para qué se usan estos? Pues si queréis utilizarlo en facturas, si queréis utilizarlo en temas de contabilidad que no tengan fondo. Luego en esta carpeta, si se han utilizado fuentes tipográficas, también debería incluiroslas y también las referencias de color, para cuando queráis ir a imprenta, que indiquéis a imprenta si el logo se ha sido diseñado en cuatricomía o si el logo ha sido diseñado con tintas Pantone. Cuando le pedís a un diseñador anuncios, folletos, revistas, catálogos, etcétera, un poco más de lo mismo. Os tiene que entregar el InDesign, que el InDesign es la maqueta, el archivo madre, con un PDF preparado para impresión con marcas de corte y también un PDF en digital para que podáis, pues si hacéis un catálogo corporativo de vuestro negocio, bien que lo tengáis para imprimir y bien que lo tengáis en formato digital para enviar por mail. No puedes enviar por mail un archivo de impresión porque está maquetado completamente distinto, se ven las líneas de corte, entonces es óptimo que te haga el digital también para enviarlo por mail. Las fuentes tipográficas y la referencia de color, como anteriormente, súper importante las imágenes en alta resolución porque seguramente son vuestras y la imprenta, según a qué imprentas la necesitarán. Y luego el tema del PowerPoint. Deciros que un diseñador gráfico no trabaja con nada del paquete Office, ni con Word, ni con Excel, ni con PowerPoint. Si tú le encargas un folleto, él te lo va a diseñar en InDesign o en Illustrator. Nunca te lo diseñará en PowerPoint, salvo que tú le pidas que luego necesitas el PowerPoint. Yo entiendo que se necesita el PowerPoint porque los clientes lo piden. Oye, hazme una presentación, dale tú el diseño, pero es que luego son presentaciones de cotizaciones y yo quiero enviarlo y quiero cambiar cosas. Entonces es súper importante que cuando vosotros habléis con el diseñador gráfico y le hagáis el encargo, le digáis que queréis la presentación, el catálogo o lo que sea para imprimir y también que necesitáis el PowerPoint, que lo tenga en cuenta para que luego no haya sorpresas. Temas de impresión. Lo de impresión es también súper importante por lo que os comentaba. No es lo mismo el logo que tú ves en pantalla y no es lo mismo ir a la copistería e imprimir el logo. Hay que mirar en qué tipo de papeles va a brillar más. Hay que mirar si la tinta no se va a apagar. Y esto la única forma es a través de una persona que esté especializada y que esté trabajando al día a día. O bien vais a una imprenta o bien un diseñador gráfico os puede asesorar. Y por último, no es promoción ni es nada, simplemente os quería aconsejar, porque son proveedores que yo utilizo y que la verdad que son geniales y con ellos trabajo súper a gusto. Unos son cartas para restaurantes, que lo descubrí hace muy poquito y la verdad que pensé que, madre mía, ¿dónde se habían metido? Que esto es como el Disneyland de las cartas de restauración. Tienen un pequeño taller aquí en Barcelona y yo creo que hacen las cartas de medio mundo, porque y en soportes y todo es espectacular. Si te gusta el tema o si estás pensando en un restaurante, lo ideal es que vayas y allí puedes sacar infinidad de ideas.
Otra empresa que os quiero recomendar también es Palo Santo, que es la que utilizo para el tema de vinilación y rotulación. Y por último, una de las imprentas, que es la imprenta de toda la vida, pero que está constantemente actualizada y al final son los que saben y los que son los que mejor te pueden aconsejar. Y en principio ya he finalizado. Mi claim es diseños pequeños para clientes muy grandes. Aquí os dejo mi correo y mi teléfono.